esperanza segura. Hablar del Espíritu Santo es una enseñanza que recoge fundamento basado en las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hechos capítulo 11 versículo 16 tiene que ver con la historia de los apóstoles. En este caso la historia del apóstol Pedro, quien ve un manto atado de las cuatro puntas y entre ellos ve animales de toda especie, entre ellos animales inmundos, que como pueblo judío los distinguían para no comerlos. Y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, porque nunca he comido cosa inmunda. Y la voz del cielo le dijo: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y fue ahí cuando tocaron a la puerta de su casa, porque un hombre gentil le estaba requiriendo, llamado Cornelio. Y entonces Pedro fue a la casa de este gentil, y cuando estaba entre los gentiles, Pedro recordó esa experiencia de esa visión. Y se subraya en el versículo 16 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Dice Pedro: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan a la verdad os bautiza en agua, pero viene uno tras mí, decía Juan, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quizás tenga que necesitar una jarra con un vaso con agua, por favor. Tal vez me sea útil. La palabra bautismo. Bautismo quiere decir completamente inmerso, completamente mojado. Es del verbo primario bapto, que quiere decir arrollar, inundar, cubrir completamente con un fluido, mojar, teñir, bañar. Por eso la iglesia evangélica pentecostal, casi en su mayoría, reconoce que el bautismo tiene que ser en un lugar donde haya suficiente agua para que la persona sea sumergida. No creemos en el bautismo que a veces se da en algunas religiones o congregaciones por aspersión, que quiere decir rociarle un poco de agua a la persona o mojar con una jícara su mollera. Eso no es bautismo, eso es un gran riesgo de que le caigan namongajo. Bautismo es sumergir, implica la saturación completa del ser interior por la persona del Espíritu Santo. Tal vez nos damos la idea, y por eso vino a mi mente hacer esta ilustración. Cuando usted sabe del bautismo que practicamos, normalmente vamos a un río, a veces lo hemos hecho en el mar. Es un poco difícil bautizar en el mar vivo. La primera vez que me tocó ir a unos bautizos allá por Puerto Arista, me llevé una decepción. Una, porque no sé nadar. Y hay que tener cuidado entonces, ¿verdad? Porque por el que se va a bautizar, que se lo lleve el mar. Pero teniendo esa responsabilidad, entonces me di mis precauciones y me fui metiendo poco a poco. Venía la ola, rompía y me llegaba el agua a las rodillas. Me metí un poquito más, venía la ola, rompía y ya me llegaba como a la cintura. Dije: aquí estamos seguros. Es así que empezamos a orar para bautizar a la persona. Vi que venía la ola, sentí como rompió, y entonces mientras oraba quise sumergir a la persona, y cuando lo quise meter se había ido la ola. Y le dije: repitámoslo, ¿verdad?
son las dificultades que se presentan en el mar vivo. Pero tiene que ser un lugar donde haya mucha agua. Y entonces la persona es sumergida de manera que queda empapada. Cuando sale está chorreando agua. ¿Se imagina lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es exclusividad de la iglesia pentecostal. El Espíritu Santo es el que obra en el ser humano la transformación de su vida. Es el milagro más maravilloso. Nicodemo, debes nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que ha hecho que de la nada dejaras de beber. Si antes te lo propusiste, fuiste a Narcóticos Anónimos, fuiste a AA, te llevaron al doctor, te llevaron a ser limpia y cumpliste manda, juraste por la Virgen y por tu madre y seguías peor. Pero un día creíste al Evangelio, invocaste el nombre de Cristo Jesús y Él envió a su Espíritu Santo, quien te quitó las ganas de beber alcohol, quien te quitó las ganas de seguirte drogando, quien cambió tu vocabulario y te hizo una nueva criatura. Es la obra del Espíritu Santo. Y eso no está solo en la iglesia pentecostal. Eso ha sucedido en otras congregaciones. Hay iglesias del Nazareno, presbiterianos, bautistas. El Espíritu Santo está obrando ese milagro. Pero hay otro nivel. El día de ayer, a través del programa de televisión, enseñaba que existen los frutos del Espíritu Santo. Son plataformas, áreas donde el Espíritu Santo se mueve de una manera extraordinaria. Y están los frutos del Espíritu, pero también está el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, y nos prepara producción GSTV el fragmento de la película. Hechos 2:4. ¿Quiere usted saber acerca de este mover de Dios? Lea Hechos. Empápese del libro de los Hechos. Alguien dijo que todavía no tiene punto final el último versículo del libro de los Hechos, porque hasta el día de hoy se siguen escribiendo hechos extraordinarios que se hacen por la obra del Espíritu Santo. No es la obra de un pastor, no es la obra de un evangelista, no es la obra de una iglesia. Es el Espíritu Santo el que hace cosas extraordinarias. Si alguien diga, gloria a Dios. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo está listo para todos. ¿Alguien se goza por eso? Sé que hay muchos que todavía no tienen esa experiencia, pero es una promesa. Hay que buscarla hasta poder recibirla. No hay tiempo. Les explicaba ayer a los estudiantes de la escuela de liderazgo que cuando Jesús les dio la orden fue: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, en el aposento alto hasta, no les dijo dentro de 3 días, ni de 10, ni de 100. Quédense ahí hasta. Y aprendíamos que una de las características importantes de un líder conquistador es la obediencia. Cuando Jesús está en el monte de los olivos despidiéndose, el apóstol Pablo dice que había aproximadamente 500 personas. Es probable que no se fueron las 500, a lo mejor 400. Pero pasaron 2 días y regresaron 100 y se salieron. Pasaron 6 días y se salieron 50 más. Pasaron 8 días y salió el poco que faltaba, hasta que quedaron 120 obedientes, esperando con paciencia, y se cumplió la promesa. El Dios que tenemos es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho que recibiremos la promesa del Padre. Es así que vamos a seguir adelante.
La vida cristiana es como cuando uno, sin conocer del Señor, vive alejado de Él y su corazón está lleno de inmundicia. Hagamos de cuenta que esta es su vida. Usted invocó al Señor. Su gracia misericordiosa sacó toda la inmundicia: adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, palabras obscenas, malos pensamientos, y fuiste lavado con la sangre de Cristo. Y empezaste a recibir de Dios a tu vida. De manera que Él empezó a llenar tu vasija, tu vaso. Nosotros cantamos aquel canto que dice: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más y más de su poder. Y cuando tú estás cantando eso, debes de tener más palabra, más cultos, más trabajo en la vida espiritual, más y más de Cristo, hasta que tu copa esté rebosando. El cielo está abierto para las bendiciones de tu vida. Y esto es vivir en el Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo en cada uno. Pero hay un nivel mayor, y es el nivel del bautismo en el Espíritu Santo del que estamos hablando, de lo que sucedió en el aposento alto. Cuando eso pasa, ya no tienes más de Él. Ahora te sumerges en Él. Estás siendo bautizado en el Espíritu Santo. No te conformes con tener al Espíritu Santo. La promesa del Padre es que serás bautizado en el Espíritu Santo. Y alguien diga amén. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su. Que se oiga. Yo quiero más de su. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más y más y más. Porque aun cuando estás bautizado en el Espíritu Santo, necesitarás más de Él. Es como la experiencia del profeta, a quien Dios lo envía a un río, y el profeta se mete al río y el agua le llegó a los tobillos y se siguió metiendo, y el agua ahora le llegó a las rodillas y se siguió metiendo y le llegó a la cintura y se siguió metiendo y le llegó a los hombros y se siguió metiendo y ya no podía caminar. Tuvo que empezar, tuvo que empezar, tuvo que empezar. Y ahora hasta hay un coro por ahí, ¿verdad? Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. ¿De qué está hablando eso? Del Espíritu Santo, de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y alguien diga amén. ¿Puede usted decirlo conmigo? Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Otra vez. Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nada. Ahora, no lo cante nada más. ¿Cuántos quieren nadar? A ver, ¿cuántos quieren nadar? Y alguien dirá, con este calorón, pastor, por favor. Ahora, no me diga que quiere nadar y no viene a los cultos. No me diga que quiere nadar y no ora. Ah, ¿verdad?
No diga que quiere nadar y no lee la palabra. Váyase metiendo. Váyase metiendo. Y guárdalo en su corazón y diga: yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. A ver que se oiga. Yo no quiero a los, ni tampoco a las rodillas. Yo no quiero a los hombros, yo quiero nadar. Y dice: yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero nadar. Juan el Bautista predicando: yo a la verdad os bautizo en agua. El pastor que ministró tu bautismo bautizó en agua. Pero hay algo mucho más grande y poderoso. Es el bautismo en el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos han tenido esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Se da cuenta que ya son menos? Y después del bautismo del Espíritu Santo hay ministerios y dones extraordinarios. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Escucha el proceso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, primero se escucha el evangelio de vuestra salvación, y al haber creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Estimados amigos que nos escuchan por los medios de comunicación, en 3-4 minutos terminará este tiempo, y yo quisiera invitarles, aún a alguien que está en esta reunión aquí en el templo Jesús es el Camino en Tuxtla Gutiérrez, que si acaso no has hecho una decisión por Jesús, lo hagas hoy y permitas que la obra redentora de Cristo te dé la bendición de recibir al Espíritu Santo como una hermosa semilla que va a producir frutos. Frutos como son el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solo el gozo que produce el placer. ¿Cuánta gente le llama gozo a estar disfrutando una caguama con los amigos, compadres, en las cantinas, en las fiestas? Y ay, soy el hijo del rey, sírvanme las otras. Y la música y las carcajadas y la risa, y parece ser el hombre, la mujer más feliz. Pero cuando quedó choco de bolo, choca de bola. Y está con la cara raspada y en la cárcel o en la casa donde le están pidiendo dinero para la comida. Ese gozo se había terminado. Pero el gozo que produce el fruto del Espíritu Santo en medio de cualquier adversidad permanece. Por eso el apóstol Juan dijo: hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el fruto del Espíritu. Él es el que va a poner en ti fe, esperanza, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hago, pastor? Dice la Biblia que si usted invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Quiere hacerlo ahora ahí donde está? Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por la palabra. Reconozco que soy pecador
te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador único y suficiente. Límpiame de todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Y ahora que mi nombre se inscribe en el libro de la vida, Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo. Símbolo que no pertenezco más a las tinieblas. Símbolo que no pertenezco más al reino de Satanás. Hoy pertenezco al reino de los cielos. Tengo el sello del Espíritu Santo. Muchas gracias, buen Jesús. Amén. Jesucristo, esperanza segura.